cámara inicial de motivación continua, como es el tema 26b. La revolución de la dialéctica, un tema muy específico. La revolución de la dialéctica, un tema muy específico de una obra. La revolución de la dialéctica, Samael Aumeor, primera edición, México, 1985, prólogo. Nos, los maestros de la Blanca Hermandad, nos, los miembros autoconscientes de la muralla guardiana, invitamos a todos los a la meditación profunda de esta obra, a la reflexión serena de esta obra y a la acción por medio de su práctica. El maestro de esta obra está en proceso de autoperfección con todas las pruebas que esto implica en los mundos internos, frente a la jerarquía. Esta tiene como basamento a las escuelas antiguas de misterios y al trabajo íntimo del maestro por su experiencia que ha vertido en todas sus obras, principalmente El matrimonio perfecto, Mensajes de Navidad, Psicología revolucionaria, La gran rebelión, El misterio del áureo florecer, Las tres montañas y esta, su obra psicológica, La revolución de la dialéctica, así como sus demás obras, principalmente el Pistis Sofía revelado. Reflexionad profunda y serenamente esta obra en psicológico característico particular. Observad los cambios dinámicos de vuestro propio ser al ir desapareciendo los defectos y egos particulares por medio de la fuerza su existencia. Así se cumpliría esto que estoy diciendo, de que el autorrespeto integral viene a provocar el bienestar social y económico. Pero si uno no se sabe respetar a sí mismo, tampoco respetará a sus semejantes y se condenará a una vida de la razón pura. Descubrimos ciertamente que lo exterior es lo interior, palabras textuales de uno de los grandes pensadores de todos los tiempos. La imagen exterior del hombre y las circunstancias que le rodean son el resultado de la autoimagen. Todos tenemos una autoimagen. Esta palabra compuesta, autoimagen, es profundamente significativa. Precisamente, me viene a la memoria en estos momentos la fotografía aquella de Santiago. Se le saca una fotografía a nuestro amigo Santiago y como cosa curiosa, salen dos Santiagos. Uno muy quieto, en posición de firmes, con el rostro hacia el frente. El otro, aparece caminando frente a él con el rostro en forma diferente, etc. ¿Cómo es posible que en una foto salgan dos Santiagos? Yo creo que esta foto vale la pena ampliarla, porque puede servir para mostrarla a todas las personas que se interesan por estos estudios. Obviamente, pienso que el segundo Santiago sería la auto-reflexión del primer Santiago, eso es obvio, porque escrito está que la imagen exterior del hombre y las circunstancias que le rodean son el resultado de la autoimagen. También está escrito que lo exterior es tan... Bien, allí tenemos unas 6 nuestras conciencias mediante esta obra trascendental para ir adquiriendo virtudes y eliminando los defectos psicológicos, los yoes psicológicos que impiden que la persona se gobierne a sí mismo. Si una persona quiere gobernar, por ejemplo, naciones, pueblos, primeramente tiene que empezar por gobernarse a sí mismo, ser un buen dueño de casa, de su casa-cuerpo, conociendo todos sus centros energéticos, sus procesos psicológicos, emocionales, instintivos, sexuales, motrices, intelectuales, etc. A su vez, luego de aprender a gobernarse a sí mismo, obviamente va a poder intelectuales, etc. A su vez, luego de aprender a gobernarse a sí mismo, obviamente va a poder a ese hogar y a su vez va a poder exteriorizarse en un gobierno hacia las demás personas, ya sea una ciudad, un país, naciones, etc. Pero si la persona no sabe autoconocerse a sí mismo, lógicamente, estimados, estimadas, que la persona, pero si la persona no sabe autoconocerse a sí mismo, lógicamente, estimados, estimadas, que la persona no va a ser condicionado en un 97%. Nos hemos autoencarcelado en el propio ego que hemos creado. Hemos encarcelado, nosotros mismos nos hemos autoencarcelado nuestras almas, que somos nosotros mismos en ese principio divino.
A su vez, estos defectos encarcelados nuestras almas, que somos nosotros mismos en ese principio divino. A su vez, estos defectos psicológicos nos tienen como títeres de las diferentes circunstancias de la vida y títeres de los egos y falsas personalidades de las demás personas. Y obviamente nuestra vida está muy limitada dentro de nosotros mismos, eliminando nuestros defectos psicológicos y aflorando con las virtudes. Eso es mediante la práctica de autoobservación, clave sol, sujeto, objeto, lugar, sujeto, recuerdo, recuerdo de sí, objeto, autoobservación interna de los 5 centros del cuerpo, y lugar, observar absolutamente todo el sitio, los 4 puntos cardinales, arriba, abajo, etc., con lujo de detalle. La meditación de muerte budista, clave trascendental o meditación de virtualización para nosotros ir manejar inteligentemente aquella virtud. Entonces, esas son prácticas de meditación tanto en la noche, en la madrugada, en el día, para ir obviamente rescatando la virtud y con la asistencia de Devi Shakti podamos desintegrar esos yoes psicológicos. Y obviamente una persona que está incluida dentro de la parte ya política, poliética en la sociedad, tiene que saber esta técnica. ¿Para qué? Para ser cada día más consciente y servir mejor a los ciudadanos de la política, poliética en la sociedad. Tiene que saber esta técnica. ¿Para qué? Para ser cada día más consciente y servir mejor a los ciudadanos de en los continentes en el planeta que estén. Aquí pues, mediante el autoconocimiento interno, vamos a ir logrando de una forma ordenada y organizada, por medio ya de la práctica de la meditación de virtualización, ir rescatando conciencia, y si más conscientes somos, vamos a tener prosperidad, triunfos, éxitos. A su vez, obviamente, en este universitario de Supra Propoliética Samariana, consentido, este universitario nos permite tener las claves perfectas, ya que el maestro Samuel Ambeor nos da directamente para no estar perdiendo el tiempo, ni hacer que otras personas pierdan el tiempo, lógicamente, vanas teorías. Entonces vamos directamente a la práctica y a esa sabiduría universal que nos da el maestro para ir logrando nuestro autoconocimiento interior. Clave trascendental, la revolución de la dialéctica. Os invitamos a seguir profundizando para ir logrando nuestro autoconocimiento interior. Clave trascendental, la revolución de la dialéctica. Os invitamos a seguir profundizando aquellas más de esta obra extraordinaria del maestro Samuel Ambeor. En este peso transformativo de psicología revolucionaria, lógicamente vamos expandiendo toda aquella psicología superior para un autodescubrimiento interno y por ende lograr una real revolución de la conciencia. A su vez, obviamente, vamos a ver algo muy importante como es la creación de... Pues estamos trabajando también sobre nosotros mismos para ir desintegrando la falsa personalidad del orgullo e irnos creando una nueva personalidad de humildad al servicio del ser y el saber y de nos en conciencia consciente. Uno es el trabajo de la eliminación de la falsa personalidad y otro muy diferente es el trabajo de la desintegración de la cabeza de legión del orgullo o de algún ego de orgullo que tiene atrapado la humildad. Entonces, con estas prácticas especiales que vamos a ver en la eliminación de la falsa personalidad, vamos a ir adquiriendo una nueva personalidad, y a su vez el ego lo seguiremos eliminando con las técnicas de meditación de virtualización. Primeramente tenemos que entender que una es el ego y otra es la falsa personalidad de orgullo. Una es un ejemplo por decir y otra es la ropa. Pero la ropa sobre la piel se impregna del sudor de la persona. Pero obviamente
La ropa no es la piel, pero está impregnada de aquello. A su vez, nosotros tenemos una cabeza de legión de lo que tiene unos 2000 o 1500 aproximadamente defectos yoes psicológicos, egos. Otros los llaman pecados, diablos, ojos de sed, demonios, satanes, yo, resentimiento, yoes de complejos de superioridad, de inferioridad, yoes de soberbia, yoes de desobediencia, caprichos, egos de vanidad, egos de supremacía, Sí, en el libro Estudio y Análisis del Yo del maestro Laxmi-Demon tenemos más ampliado parte de los yoes psicológicos de la cabeza de legión del orgullo. A su vez, esos egos han atrapado nuestra conciencia y obviamente tienen una energía y una forma material mental creada en un ciclo de 108 vidas. Pero ese es el ego que está en nuestro país psicológico interno. Muy diferente, obviamente, es la falsa personalidad. Obviamente, es la falsa personalidad de orgullo que la crea y el óvulo, pues en ellos ya están decodificadas ciertas características de nuestros progenitores, por ejemplo. Y a su vez ellos también han tenido una falsa personalidad. Hay varios tipos de falsas personalidades, pero ellos también fueron programados cuando eran niños y también esa genética y así sucesivamente. Tenemos que comprender que en el caso de la personalidad es un vehículo de expresión ya sea de la conciencia o del ego. Es falsa porque obviamente se tiene el 97% de ego y falsas personalidades también, y con esos ejemplos negativos se va creando nuevas personalidades en los niños, niñas, y a su vez van programándose aquellos falsos ejemplos, por ejemplo de orgullo, ya sea en la casa, en la sociedad, en la escuela, se van programando, decodificando aquello, los 5 centros de la máquina humana: centro intelectual, motriz, emocional, instintivo, sexual. Se van programando, decodificando aquello, los 5 centros de la máquina humana: centro intelectual, motriz, emocional, instintivo, sexual. Aquellos falsos conceptos, falsas ideas y falsos ejemplos de orgullo, por ejemplo, que vemos desde casa, en el entorno y en la sociedad en general. ¿Veis? Producto de eso, obviamente, va emergiendo por medio de una energía de la personalidad, una personalidad falsa. Falsa, ¿por qué? Por esos ejemplos negativos recibidos del entorno. A su vez, esa falsa personalidad se sigue desarrollando, lógicamente. Es decir, si todos tuvieran un sabio manejo de la humildad, y a su vez el ejemplo de todo nuestro entorno nos dieran ejemplos de humildad, por ende se siguiera creando, tomando fuerza y robusteciéndose en la vida, con esos ejemplos positivos, una real personalidad de humildad. Pero eso en el caso de que todos tuviéramos virtudes de la humildad y saberlas manejar muy bien. Es importante saber manejar conscientemente las virtudes, porque con las mismas virtudes mal empleadas, mal manejadas, podemos generarnos karma duros, y a su vez causar mucho daño a las demás personas y a nosotros mismos. ¿Veis? Por eso, después de rescatar las virtudes, hay que saber manejarlas tal cual como tienes un carro. Si no sabes manejar ese carro y sales a la ciudad, ¿qué podrías hacer? Lo mismo es la virtud, tal cual. Si con el ego se causa desastres, también se puede hacer. Ejemplo, está decodificado allí ciertos caracteres hereditarios y ciertas características de personalidades de nuestros progenitores. Por ejemplo,
Y a su vez ellos también recibieron lo mismo cuando eran niños y también pues en el esperma óvulo que formó aquellos cuerpos de ellos y así sucesivamente. Pero el programa es falso y lo ha puesto las huestes inconscientes para que nos volvamos con personalidades de orgullo, huestes anticrísticas. Entonces, como ellos saben, esto también que existe personalidades y todo aquello, desde allí te comienzan el falso programa y te lo van sellando en los 5 centros de la máquina humana. Estos centros energéticos, defectos, como hemos visto. Esos defectos también impregnan en la personalidad ciertas características falsas. La falsa personalidad no es ego, pero está impregnada de ciertas características de orgullo. Ya vimos el ejemplo, la piel, el sudor y la ropa. La ropa no es la piel, menos el sudor. Entonces, el ego, los yoes psicológicos del orgullo y la cabeza de legión del orgullo impregna una energía en nuestra personalidad y se vuelve falsa. Se va creando una falsa personalidad orgullosa, vanidosa, una falsa personalidad de complejos de superioridad o inferioridad, de caprichos, de desobediencias, una falsa personalidad de racismo, por ejemplo, una falsa personalidad de resentimiento, de amores propios, etc. Y aquello se va fortaleciendo en los diferentes años de vida, ya 7, 14 años, 14, 21, y se va revestiendo con los ejemplos falsos que recibimos de la falsa personalidad y el ego de los demás. Entonces nosotros, cada quien pues ya sabemos que tenemos ese tipo de personalidad, que no nos va a servir para tener salud, dinero, amor, prosperidad físico-conscientiva. No nos va a servir para tener una mejor relación dentro del hogar, en la calle, en el trabajo, en la casa, menos en el aspecto por eso va a traer circunstancias negativas, porque la persona se va a expresar ante su entorno con ese tipo de falsa personalidad. Entonces es clave trascendental nosotros comprender que tenemos que hacer una transformación total y eliminar. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lógicamente, primeramente comprendiendo esto que estamos viendo aquí, en esta cátedra conscientiva del pensum transformativo de psicología revolucionaria. ¿Veis? Entonces vemos que allí están ciertas actitudes falsas que las expresamos hacia las demás personas. ¿Veis? Están falsas creencias, falsos conceptos en cuanto a esto que estamos viendo, una falsa personalidad orgullosa. Y si eso comenzamos a manifestarlo día a día, lógicamente nuestra vida no va a ser un triunfo como en el hambre. O se puede expresar con una falsa personalidad de autosuficiencia, una falsa personalidad de que no quiere recibir ayuda de las demás personas, blasfemia contra la divinidad, por ejemplo, etcétera, etcétera, etcétera. La falsa personalidad orgullosa no es la cabeza de legión del orgullo, ni los egos derivados desde la cuna y que viene desde una parte genética. Obviamente si queremos hacer una transformación total, ¿veis? ¿Cómo se logra esto? Lógicamente con la meditación de formateo. La meditación nos permite tener luz, conciencia, nos sirve para investigar. Hay varios tipos de meditación. La meditación, por ejemplo, de muerte budista, meditación de shamadhi, para recordar vidas pasadas, meditación del despertar de la conciencia, meditación para el desarrollo de los chakras energéticos. Y hoy vamos a ver la meditación de formateo. Para todo tipo de meditación, estimados, estimadas, primeramente
relajamos el cuerpo, la mente, las emociones, pedimos asistencia a nuestro real ser interno, a nuestra Devi Kundalini, las energías superiores, protónicas, neutrónicas, electrónicas, o conocidas también como Padre, Hijo, Espíritu Santo, Keter Chomavinam. Pedimos asistencia a las energías del Divino Daimon, en este caso a las jerarquías superiores, siempre. La meditación que vamos a realizar, y obviamente entramos ya en la meditación del formateo. Vamos a hacer una retrospección, obviamente las meditaciones son con los ojos cerrados, y vamos a dirigir la conciencia hacia los 7 primeros años de vida, para ver qué tipo de falsa personalidad orgullosa nos formaron, producto del ego y la falsa personalidad del entorno. Entonces allí vemos cómo se portaban en casa, o las personas que llegaban a casa, familiares, amistades, etc. Vamos revisando si tenían falsas personalidades de orgullo o tenían reales personalidades de humildad. Vamos viendo esos ejemplos porque de eso estamos codificados nosotros en los 5 centros de la máquina humana. Y vamos comprendiendo que aquello quedó sellado en nuestro interior y que de eso formamos una falsa personalidad de orgullo. Entonces allí vamos revisando absolutamente todo, cómo hablaba la gente que nos rodeaba acerca de la divinidad, de Dios, de las jerarquías superiores, de las demás personas, cómo se expresaba, cómo eran sus actitudes, su forma de sentarse, su forma de caminar, etcétera, etcétera, etcétera. Ya he encontrado todos esos falsos patrones que están codificados en los 5 centros de la máquina humana. Entonces vamos a pedir a las jerarquías. Ya he encontrado todos esos falsos patrones que están codificados en los 5 centros de la máquina humana. Entonces vamos a pedir a las jerarquías nombradas que mantra ese. Y veis cómo se van desintegrando. Logrado aquello, obviamente vamos a autoprogramarnos conscientemente con una real personalidad, nueva personalidad de humildad. ¿Cómo lo hacemos eso? Vamos a tomar los ejemplos de los jerarcas más poderosos, dioses, diosas que han gobernado pueblos: Osiris, Ra, Isis, Horus, Zeus, Osiris, Ra, Isis, Horus, Zeus, un maestro Samael Ambeor, Lakshmi, Daimon, Jesucristo, Mahoma, Moisés, Abraham, Quetzalcóatl, Manco-Cápac, Odín, Botán, Thor, Hércules, etc. Son gobernantes poderosísimos, conscientes. Que los dioses, diosas, también sin ego y ya cristificados, pueden cometer errores y causarse daño a sí mismos o a las demás personas, porque esas virtudes las están perfeccionando en ellos y están también aprendiendo a manejarlas después de haberlas reconquistado. Los dioses más exaltados también pueden cometer errores. Entonces nosotros los ejemplos que vamos a tomar, eso nos enseña el maestro Samael Ambeor. Allí vemos que una comitiva sagrada vino en otros tiempos y nos ayudaron. Si vemos por ejemplo en algunos libros sagrados, como Biblia, Corán, Mahabharata, Popol Vuh, libros de la sabiduría universal, algunos errores que a conciencia realmente son errores, pues comprendamos que los dioses, diosas, también están perfeccionando sus virtudes y aprendiéndolas a manejar totalmente. En medio de eso, con sus propias virtudes, pueden cometer ciertos errores. Pero allí les dije a ellos, karma superior, ley de catancia, que tienen que pagar. Dioses exaltados, como los que hemos nombrado, también el Señor Jehová, Dios de los ejércitos celestiales, representante de los dioses, diosas, todos ellos están regidos por dioses más superiores y sobre ellos están las energías protectoras electrónicas
practicando los tres factores de la revolución de la conciencia: nacer, morir y sacrificio, que más profundamente lo vemos en el pensum trientino, llegar allá. Y siguen escalas iniciáticas, se vuelven dioses creadores de semillas, de cuerpos, de planetas, sistemas solares, galaxias, universos. Y en medio de ello perfeccionan la virtud, se vuelven creadores de mundos de materia y antimateria, y van perfeccionando más y más sus propias virtudes, y obviamente salen. En medio de eso, con sus virtudes, ya incluso cristificados y sin ego, podrían cometer ciertos errores. Si nosotros con el ego cometemos errores y nos causamos daño a nosotros mismos y a las demás personas, ya vimos que hay que también saber manejar las virtudes para no causarnos daño a nosotros mismos y a las demás personas. Ya vimos que hay que también saber manejar las virtudes para no cometer daño contra las demás al máximo, a lo más exaltado, obviamente. A su vez también vemos algunas leyes sagradas que están en los libros sagrados, pero a su vez ciertas leyes podrían en un inicio lógicamente estar imperfectas. Entonces los dioses diosas las van perfeccionando totalmente aquellas leyes. Por ejemplo, veis que en la antigüedad, en la Biblia, por ejemplo, tenéis allí personas adulteraban, inmediatamente eran apedreados públicamente. La ley emergió de la divinidad, de los dioses, diosas, de algunos de ellos, del Señor Jehová. Entonces esa ley, obviamente, entonces en estos tiempos, obviamente esa ley está perfeccionada, porque si estuviera como hace 2000 y más años atrás, entonces imagínate la humanidad qué pasaría en estos tiempos, siglo XXI. Se verían desastres terribles, y eso causaría odios, rencores, venganzas en los hijos, hijas que ven morir a sus padres porque han cometido adulterios. Entonces la gente en su subconsciente, en sus 5 centros de la máquina humana, establecería rencores, odios contra Dios. ¿Veis? ¿Por qué? Porque no sabrían transformar impresiones y porque esa ley estaba en proceso de perfeccionamiento total. Entonces, en medio de eso, podrían los dioses diosas generarse karmas duros porque están en su si la persona comete adulterios, fornicaciones, traiciones, la energía universal establece la ley divina y por medio de ella la persona se genera, de acuerdo a sus actos que hace en los mundos tridimensionales, karma a causa de sus egos por malas acciones y dharma, premio por sus buenas acciones. Pues para esos egos de lujuria que tiene esa persona y que él está esclavo, su castidad, su virtud está esclava en medio de la propia cabeza de legión de la lujuria que creó esa persona, un ciclo de 108 vidas. A su vez, si han sido faltas también de adulterio, falta de dinero, falta de prosperidad en el amor, consecuencia del castigo a la cabeza de legión del orgullo y egos de adulterios, fornicaciones y traiciones. Entonces allí queda establecida esa ley y que cada persona vea cómo obra. Si quiere vivir fornicando, adulterando, traicionando, pues es decisión de esa persona. Pero a su vez tiene que saber que ley es ley, la ley se cumple y que todos los hechos que nosotros hacemos hay que dar cuentas. Así nos enseña la sabiduría universal. Por ello, si uno se concientiza de la ley de causa y efecto, solo cuida sus actos, sea o no sea la persona religiosa, porque sabe que existen leyes superiores y jerarcas superiores que van archivando
las obras positivas y negativas que van haciendo aquí en la vida, y jerarcas superiores que van archivando las obras positivas y negativas que van haciendo aquí en la vida, y a su vez tenemos una parte del ser interno, el Kaon interior o el policía interior, que él va registrando todos nuestros actos positivos y negativos. Nos enseña el maestro Somelambeor, pasa sus archivos diarios a los arcontes de la ley divina que se encuentran entre quinta y sexta dimensión. Ellos que han hecho muchos malos actos negativos y pocos buenos, tendrá castigo. Desde niño sufrirá el ego de esa persona que fue cometiendo esos errores. Si más bien ha hecho muchísimo bien, buenas obras positivas, no buenas sino positivas, y pocas obras negativas, entonces también tendrá sus cuentas allá en los mundos superiores de conciencia y vendrá a cosechar Dharma, premio. Desde pequeño será triunfante en todo sentido porque esa conciencia se lo merece. La ley es justa y misericordiosa. Entonces allí, lógicamente, en ese perfeccionamiento de la ley, en vez de apedrearle a la gente públicamente por ese adulterio que han cometido, entonces ahí está la ley perfeccionada totalmente en el nombre de Jehová, en el nombre de energía universal, en el nombre de los jerarcas divinos de la ley divina. ¿Te das cuenta? Y que cada quien obre como quiera obrar, pero que comprenda que al fin tendrá que dar cuenta allí que los dioses diosas aprenden también un sabio manejo de las leyes y un sabio manejo de las virtudes y un perfeccionamiento de todo mismo. También vemos, por ejemplo, en los antiguos tiempos había sacrificio de animales hacia los dioses diosas, incluso en el altar. Entonces aquello queda perfeccionado por ese sacrificio de aquel gran maestro Jesús el Cristo, que se sacrifica por nosotros y que pasó hasta esa crucifixión física. Entonces ya no tenéis que tomar animales y matarlos y quemar esa sangre y ciertas partes de aquellas carnes en honor a los dioses. Eso en el subconsciente de la persona sacrifica semillas, sacrifica aromas, sacrifica perfumes, rosas, flores en honor a los dioses, diosas, y obviamente ubica pan y vino y celebra aquella sacro sacramento de la transubstanciación, como lo hizo Melquisedec con Abraham, después del triunfo de Abraham. Asimismo, el Maestro Jesús el Cristo inculca aquella ceremonia. Obviamente, si estáis practicando ya los tres factores, unges el pan y el vino y te lo tomas después de tus prácticas de meditación, concientización, con fechas especiales. Mira, como 24 de junio, una fecha muy importante, San Juan, y a su vez que tienen que ver con mucha prosperidad, riqueza. Ahí está la práctica de las semillas del derecho macho, libro Tratado de Medicina Oculta y Magia Práctica. O sea, no es necesidad que estés en una iglesia para que tomes la unción. Puedes ungirla tú en tu casa en ocasiones especiales si estás practicando los tres factores y te la tomas. Llega a ti átomos crísticos especiales. Y ya lo dio permiso, obviamente, el Nazareno hace más de 2000 años y Melquisedec con Abraham hace muchísimo tiempo, porque aquello es universal. Universal, obviamente, para toda orden de ciencia, arte, filosofía, mística, esotérica y obviamente también religiones. ¿Veis? Bien, entonces ahí está perfeccionado, ¿no es cierto?, aquella ley. Ahí está perfeccionado, ¿no es cierto?, aquella ley. Diosas también se ven leyes más superiores, Katancia, karma superior, les cobran a ellos, ellas. ¿Veis? Pero como aquello ya está esculpido en ciertos libros sagrados, entonces las personas se quedan con ciertas leyes que no están totalmente perfectas. Las personas se quedan con ciertas leyes que no están totalmente perfectas y obviamente obran así, y obviamente pueden cometer muchísimos errores por no saber manejar sus propias virtudes, no saber profundizar el esoterismo y no saberse dirigir a dioses exaltados
allí en los mundos superiores de conciencia para que os orienten al respecto. ¿Veis? Bien, entonces nosotros vamos a tomar los ejemplos más positivos de los real, nueva personalidad de humildad. Obviamente. Y eso vamos a tomar ejemplos de libros sagrados como Biblia, Corán, Mahabharata, Popol Vuh, de la sabiduría universal en general, el Kybalión, Tabla de Esmeralda, el libro de Tot, obviamente las obras del maestro Samael Aun Weor, de la sabiduría universal en general, el Kybalión, Tabla de Esmeralda, el libro de Tot, obviamente las obras del maestro Samael Aun Weor, Lakshmi Daimon Jesucristo. Comprender también el caso de los maestros, maestras de la Logia Blanca, que están en sus procesos a dioses, diosas. En un inicio están caídos espiritualmente, tienen ego y tienen falsa personalidad. No vas a programar una nueva personalidad de humildad de acuerdo a los egos que han tenido los maestros o maestras espirituales, porque te vas a estrellar igual. Vas a crear otra vez otra falsa personalidad de disque humildad y total. Una es un maestro que está iniciando los misterios menores, otra es los de mayores, otra es los de mayores de fuego, de luz y los de iniciación venusta, cristificados, resurrectos. Si vais a formar, por ejemplo, una falsa personalidad de acuerdo al ego de los maestros y maestras espirituales que han estado en su proceso iniciático, no te conviene, no te sirve. Igual vas a formar otra falsa personalidad. Si vas a crear una nueva personalidad de acuerdo al ejemplo de la gente que te rodea, por ejemplo, dentro de grupos, incluso iniciáticos, igual no te sirve, porque esas personas también se tiene el ego y se tiene falsas personalidades. ¿Veis? La clave es crearte una nueva supra personalidad, crearte algo superior. Entonces, para ello es de tomar los ejemplos más positivos, por ejemplo, y con sabio manejo de virtudes, del maestro Samael Aun Weor, Lakshmi Daimon Jesucristo, Sana Kumaran, Melquisedec, San Germán, Quetzalcoatl, Manco Cápac, Calixuanga, Seo, Osodín, Wotan, Thor, Hércules, etcétera, etcétera, etcétera. Francisco de Asís, Sivananda, Buda, en lo más exaltado de su maestría. Por ejemplo, el maestro Samael Aun Weor de un inicio comía carne. Luego después orientó no comer carne e hizo que las personas se vuelvan vegetarianas. Entonces todos eran los estudiantes gnósticos vegetarianos, todos los que hicieron caso. Los que tenían la virtud, ojo, de la obediencia, entonces se volvieron obedientes al maestro, pero estaban obedeciendo una parte en la cual el maestro recién estaba perfeccionando aquello. ¿Veis? Después el maestro orienta a comer carne, que se coma carne 3 o más veces a la semana, pero que no sea uno carnívoro. Obviamente la carne de chancho es rica, pero es muy pesada en cuestiones energéticas. Entonces el maestro allí perfecciona sus virtudes, obviamente, y perfecciona aquello. Y nuevamente escribe un libro y orienta al pueblo que se coma carne. Pero hay algunos estudiantes que podrían quedarse con la fe de no comer carne porque se programaron de acuerdo a la falsa personalidad que tenía el maestro e incluso algunos egos en ese inicio que estaba en su proceso de perfeccionamiento. ¿Te das cuenta? Y así. Por ello, te has de perfeccionar una nueva personalidad de acuerdo obviamente a lo más exaltado de los ejemplos positivos de los dioses, diosas y maestras, nuevamente autosellándote conscientivamente. Ya hecho eso, la meditación en la noche, en la tarde, en la madrugada, entonces ya queda codificado en ti una nueva personalidad y todos los falsos odres viejos se acabaron. Como vimos, en la personalidad se acabaron aquello. Ahora vamos a resurgir como una nueva personalidad, en el sentido más completo de la palabra, de humildad. Y ha hecho esas meditaciones, obviamente, este mes de junio o julio, dentro de ti mismo, con la práctica de meditación. ¿Veis? Y obviamente, ya la parte física hay que ir corrigiendo ciertas actitudes del cuerpo, ciertas actitudes en el verbo, en la palabra, en los ojos, en la mirada,
en el caminar, que eso ya físicamente lo vais haciendo. Por ejemplo, si llegabas a la casa y tirabas las llaves del carro allí a la mesa, ahora toma las llaves y las sientas cómodamente. ¿Veis? Si te sacabas la media igual, ahora las ubicas en su sitio. Entonces allí vas reeducando la parte física con otro tipo de actitudes producto de una nueva personalidad. ¿Te das cuenta? A su vez, obviamente, una cosa es ser manso, y como nos enseña el maestro Laxmi Daimon, otra cosa es ser mensos. La nueva personalidad de humildad, pues, no es, por ejemplo, que te dejes ya golpear, destruir, acabar tu vida, creyendo que es una persona humilde. Puede ser el varón o la mujer. Es una nueva personalidad de humildades, que sepas todas las técnicas, por ejemplo, del maestro Bodhidharma, los 700 ejercicios que se practican en los templos de Shaolin, allá en Oriente. Aprendes todo aquello y defiendes tu cuerpo físico de casos extremados. Estamos hablando de casos extremados. O sea, si alguien viene y te pega un empujón nomás allí, eso no te enredas. Pero obviamente defiendes el cuerpo mejor antes que te llegue aquello. ¿Veis? Defender no es que vayas con la cabeza de legión de la ira a querer matar a esa otra persona. Tú defiendes. Eso es todo. Tu cuerpo físico. Para eso están esas técnicas allí. O la de tus familiares y amistades ya en caso extremado. Eso es ser noble. Eso es ser personas. En cuestiones de insultos no te enredas, ni en los egos de los otros, ni en los tuyos, ni en los egos de esa otra persona que te insultando con sus diablos. Entonces, esa es una nueva personalidad de humildad, saber proteger, defender la vida que Dios te ha dado en ese cuerpo y ese cuerpo. ¿Veis? Ya en el caso del Maestro Jesús el Cristo pasó el Vía Crucis, en lo más exaltado de su iniciación. Entonces hay personas que creen creerse humildes, permiten que demonios del Averno de otras personas les destruyan o incluso les desencarnen su cuerpo físico, creyéndose ellos falsos cristos o creyéndose muy humildes, creyéndose que si te dan una mejilla, muéstrale la otra. El demonio iba a estar feliz acabando el cuerpo, lógicamente, si eso busca esos egos de orgullo, de ira, codicias del interior de las personas. Entonces, y todos mismos tenemos esos egos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Defender la vida en el cuerpo. En el caso de la mujer también tiene que aprenderse todos aquellos ejercicios, ser valiente y proteger la vida en su cuerpo, mientras pide más ayuda si el caso es extremado. No va a estarse dejando allí golpear, por ejemplo, del ego, del diablo, del orgullo o de ira de la pareja que tiene allí, que está poseída por sus yoes psicológicos, otros demonios de la verga. Tiene que defender su cuerpo físico y para eso tiene que aprenderse aquellas técnicas de Bodhidharma. Eso es una nueva personalidad de una nueva persona. Y obviamente, si se diera, ya en casos extremados, vas allí y defiendes tu vida y la de los demás. Y bien defendido, lógicamente. ¿Veis? Casos extremados. Una nueva personalidad de humildad que puede ser próspero, rico, tener dinero, salud, amor, prosperidad físico-conscientiva. Allí veis los ejemplos de Osiris, Ra, Isis, Horus, el rey Salomón, el rey David. Incluso tenía su o sus mujeres. La princesa Draupadi con sus 5 maridos al mismo tiempo bendecida por Dios. Una nueva personalidad, obviamente, real, no de acuerdo a esos falsos conceptos que te codificó el entorno. Una nueva personalidad, obviamente, real, no de acuerdo a esos falsos conceptos que te codificó el entorno. Una
una falsa personalidad de abundancia, como la Madre Virgen Naturaleza Superior, como la energía universal, el Padre Dios único universal, Padre Dioses diosas, Cristos humanidades. Millonario. Y si tú tienes muchísimo dinero, no importa, dáselo a las demás personas que necesitan y siguen tu empresa, tus negocios, tu carro, tu casa, etcétera, etcétera, y al siguiente mes sigue dándoselo a las demás personas y sigue viviendo bien. Eso se llama ser humilde, noble y tener ese tipo de personalidad, lógicamente. Bien, estimados, estimadas, podemos seguir. Que es una persona que está en la pobreza, por ejemplo, o pide limosna, dice alguien que es muy humilde. No es que sea humilde, porque ha tenido mucho karma, de acuerdo a sus pecados anteriores, está en esas circunstancias. ¿Veis? Pero ahora están pagando allí esos egos de orgullo, y a su vez esos diablos, egos de esa persona que está en esas circunstancias. Pero humildad no es la desgracia, no es la pobreza. Tienes que entender aquello también, porque si no formas una falsa personalidad de eso y vas a querer derrochar la prosperidad, la abundancia que tienes, creyéndote que vas a tener una personalidad de humildad. No, obviamente a todas aquellas personas que están pasando esas circunstancias difíciles de la vida, hay que ayudarles en todo sentido, y para eso es la suprapropoliética y todos los partidos de poliética que van emergiendo para ayudar a las demás personas por medio del sacrificio por la conciencia de la humanidad. Pero no le vas a ayudar al ego del orgullo de la gente, no, le vas a ayudar a la conciencia de las personas, sabia e inteligentemente. Sigamos trabajando intensamente en estos meses de junio y julio para desintegrar todas esas falsas personalidades de orgullo y crearnos nuevas personalidades, como estamos viendo, con la práctica de la meditación. Vamos a pasar a la praxis, estimados, estimadas, aquí en el Universitario de Suprapropoliética Máster Samariana. Ubiquémonos en un lugar especial, cómodo, para la práctica. Relajemos la mente. Gate, gate, para sangate, bodhi, suaha. Relajamos las emociones. Estamos en armonía con la vida, estamos en armonía con la paz, estamos en armonía con el amor, estamos en armonía con Dios. Pedimos asistencia a nuestro real ser interno de Kundalini, a las energías crísticas y del divino Daimon nos asistan en esta meditación que vamos a realizar. Conciliamos sueño, entrando en un estado de vigilia sin dormirnos, y nos vamos a concentrar en crearnos una nueva personalidad de unidad, desintegrar nuestra personalidad de orgullo que hemos creado. Entramos recién en meditación de formateo. Vamos a hacer una retrospección, viendo en esa pantalla clarividente como en televisión interna, todos esos ejemplos del entorno, machismos, feminismos, resentimientos, amores propios, que hemos visto del ego, de las falsas personalidades de la gente en general. Seguimos. Revisamos más atrás también de nuestros ancestros, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etc., cómo eran sus personalidades. Seguimos entre 7 y 14 años, 14 a 21, también revisando del entorno ese tipo de influencias que hemos recibido del ego y falsas personalidades de la gente, cosas que han impregnado también en nosotros una falsa personalidad orgullosa, y también revisamos allí
esa que hemos creado, cómo es y que ya he identificado todos esos falsos patrones que están sellados en los 5 centros de la máquina humana. Pedimos a las jerarquías, hemos invocado, nos asista, a Devi Kundalini, nuestro real ser interno, la energía crística, las energías del libro de Gondia se integran todos esos falsos odres, esos falsos sellos, falsas programaciones de los 5 centros de la máquina humana. Pasamos también a revisar las efigies mentales de orgullos, vanidades, complejos de superioridad, inferioridad, machismos, feminismos, que tenemos creado allá en el mundo mental, quinta dimensión, producto de pensamientos, de orgullos, etcétera, emergidos de nos y creados allá, y que incluso esas efigies mentales luego se van cristalizando por una atractiva en nuestras vidas. La ley de creación atractiva te trae lo positivo o negativo que tú gestas, creas con tu mente día a día en el mundo mental. Tú gestas, creas con tu mente día a día en el mundo mental, quinta dimensión. Superioridad e inferioridad, delirios de grandeza, soberbias, etcétera, que está grabado también en los... Pedimos a las jerarquías que nos han asistido nos ayuden a desintegrar todo aquello. Mantra S. Negativas de orgullos y sus derivados. Ya limpio también de esos falsos sellos, patrones, producto del ego y la falsa personalidad orgullosa del entorno que ha impregnado esos sellos dentro de nosotros. Ya limpio esos odres y destruido esos odres viejos, vamos ahora sí a ir instalando una autoprogramación conscientiva en cuanto a ejemplos positivos de humildad, con lo más sabio el manejo de virtudes de dioses diosas y de leyes divinas, de dioses diosas, y eso vamos a ir esculpiendo en nuestro interior. Tomamos allí ejemplos positivos, Biblia, Corán, Mahabharata, y de leyes divinas, de dioses diosas, y eso vamos a ir esculpiendo en nuestro interior. Tomamos allí ejemplos positivos, Biblia, Corán, Mahabharata, instalamos aquellos ejemplos positivos. Esa nobleza de un arcángel Samael Ambeor resurrecto, de dedicar su vida a escribirnos estas obras maravillosas en bien de nuestras conciencias y de la conciencia de la humanidad. Eso es nobleza, eso es humildad, etc. Es junio y julio para comprobar en nosotros mismos la realidad de los hechos, estimados, estimadas. Atentamente, el universitario de Supra Propolítica, Máster Samariana, este universitario conscientivo, de la capital matriz del Gnosticismo Universal, UNIT Patria Las Renuevas, Santana Santa Marta, Cuenca Atenas del Ecuador, de los Estados Unidos, Patria Latinoamérica, American Planeta, y el universitario de la ciudad de Cuenca, Laxmi Daimon, de Supra Propolítica Samariana. A su vez, compañeros, si tú estás practicando los 3 factores de la revolución de la conciencia, libremente puedes sembrar estos soles conscientivos, estos universitarios, en la ciudad, país donde estás. Obviamente, si estás practicando los factores. Otra opción, directamente ya lo representas desde tu conciencia y pasas a ser el nuevo director mundial de la Supra Propolítica Samariana y sigues sembrando más universitarios en los 5 continentes, más de 200 países en el planeta, obviamente. Allí tenéis los pensos. El primer nivel está organizado con cámara pública de motivación continua, el pensum de transformativo de psicología revolucionaria, que lo hemos visto hoy, un pensum laslénico impresionante,
El pensum trientino, las personas que anhelan están allí 3, 6, 9, 12 meses y pasan a ser miembros activos de los universitarios, donde entran a las iniciáticas Shelazenigu, prácticas de meditación, mantras, ejercicios físicos esotéricos, también están los Shalom de meditación praxis, para la práctica, obviamente. Libremente, siendo ya un miembro activo de la propolítica shamariana, puedes asistir a la religión que tú quieras, a la que vayas libremente. Puedes, a su vez, fundar más órdenes de ciencia mística en el planeta y seguir representando las instituciones gnósticas, lógicamente. La gnosis te universaliza en el sentido más completo de la palabra. Tienes ahí los pensums, estudialos. Y si anhelas, también puedes pasar a segundas, terceras capas, mantenerte únicamente en el primer nivel de la gnosis suprapropoliética. Usted decide, lógicamente. Y obviamente desde donde estás también te presenta la opción, estos soles cognitivos, que logres tu autorrealización mientras tienes un equilibrio en la parte física y ayudas a las demás personas. Mientras vienes a estudiar a estos universitarios de suprapropoliética shamaniana, a su vez, puedes, aparte de las instituciones gnósticas y del universitario, fundar partidos de poliética. Obviamente ese partido ya particular que tú lo representas y tú lo has fundado, lo registras ahí ante los estados y obviamente cumples ese papel tan importante por medio de la política en bien de la humanidad, obviamente, y sigues llegando a estudiar estos universitarios, ¿ves? Y sigues allá representando lo que te has comprometido en cuanto a la sociedad, tu conciencia y Dios. Estimados, estimadas, muchísimas gracias. Atentamente, Shui. Allí tenéis todos los soles conscientivos de la supraplista, la propolítica mundial, los estados, patrias unidas, la confederación y la federación latinoamericana de la nueva patria, educación fundamental, política nacional, educación superior, nuevos pensums, propolítica constituyente, nuevas constituciones conscientes para los estados libres y soberanos, Dharmatízate, una fundación mundial de obra social, y la Fundación Mujer Niñez en bien de la mujer y la niñez.